a través del cambio climático puede hacer migrar a más de 216 millones de personas en los próximos años. Inclusive algunos especialistas que no son del Banco Mundial, pero que hacen referencia a este estudio basado en el que hizo el Banco Mundial, que esto podría adelantarse más de lo esperado. En línea está con nosotros Ignacio Soria, él es voluntario de Jóvenes por el Clima, con quien ya hemos charlado en otra oportunidad. Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? De este lado Agustín y Pablo, ¿cómo va? Hola, buenos días a ustedes, a la audiencia, ¿cómo están? Agustina, Pablo, gracias por la comunicación. Un placer. Bueno, Nacho, como siempre, estas situaciones o estos números alarman y se apuntan a lo que pasa en África, ¿no? África Occidental, Asia Central, bueno, Europa del Este, que son los lugares que peor la están pasando, no solamente por el cambio climático, sino que también por la desigualdad económica. Sí, completamente. A ver, muy bien lo presentaban. En definitiva, ya vimos y nos cansamos de hablar de los efectos del cambio climático. Me acuerdo que en la última intervención veíamos inundaciones en el subte de Nueva York y ahora, bueno, nos toca un poco más esta nueva nota, donde, como hacían referencia, por ejemplo, en África, al sur del Sahara específicamente, se estima que más o menos 86 millones de personas van a estar en riesgo. ¿Para cuándo, perdón, Nacho, para cuándo aproximadamente? 86 millones de personas. Para poner un poquito de contexto y que no se pierdan en números, que uno empieza a hablar de millones y uno ya pierde más o menos la referencia, más o menos nosotros estimamos que Argentina tiene 40 millones de personas, más o menos. Bueno, dos veces Argentina. De más del doble. Sí. Y esa referencia en Asia Meridional está más o menos también rondando una cifra que sería la mitad, pero el problema sigue siendo el mismo. En definitiva, ¿cuál es el problema que afrontamos? Y para meternos en casos concretos, si agarramos países como Etiopía, por decir algo, tiene un alto crecimiento demográfico para el 2050. Entonces, para repasar en algo de contexto que siempre decimos, ¿qué es el cambio climático? ¿Qué es lo que afecta? Nosotros sabemos que de acá al 2050 hay que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿por qué es tan importante y tan urgente? Porque en el 2015 el Acuerdo de París básicamente dice el 1,5 grados al que estamos llegando, ya estamos en 1 grado, que sería 1.2 más o menos. Y al 2100 teníamos que llegar a 3. Bueno, eso lo estamos por cumplir en 2050, y volviendo al caso de Etiopía o Bangladesh o México, para meternos también en Latinoamérica, hay un problema que la migración, que es en definitiva el tema que nos convoca hoy, afecta muy puntualmente a familias que no pudieron planificar su vida como lo habían previsto. Claro. Esto implica un montón de factores, desde lo socioeconómico, desde lo emocional, y desde también llevándolo un poco al llano, cuando nosotros decimos, si planear una mudanza en todas las condiciones que a veces nosotros podemos llegar a prever es traumática, imagínense la idea de no saber si vos donde hoy estás viviendo, por la degradación del suelo, por un montón de cuestiones vinculadas al aumento del mar, y donde siempre las poblaciones más vulnerables son las más afectadas. Nacho, ¿hasta acá vamos bien? Sí. Me quedo acá con esta partecita tuya. Uno por ahí puede apreciar las imágenes de los pueblos, los lugares, muchos de África, los más pobres, muchos de ellos son lugares donde aún conservan la identidad indígena, costumbres y demás, y vemos pueblos en casas precarias, en chozas como lo hacían sus antepasados, y vemos, por ejemplo, que tienen o subsisten a través del cultivo, la crianza de cabras y demás. Y teniendo en cuenta esto que vos planteás, que por allí crece, aumenta la temperatura allí, los pastizales no abundan, son secos y demás, yo me imagino a estas personas muy difícil tratar de insertarse a un contexto social. Por citar un ejemplo, ¿no? Un contexto social me refiero a una sociedad o acercarse a la vida social. Inclusive podríamos estar hablando de tal vez la extinción de este tipo de aborígenes en aquella zona, por citar algún ejemplo. Sí, completamente. A ver, comparto esa dimensión porque mismo el informe que les hacía referencia al principio, que sería algo así como Hábitat Sano, informe de Granwell, recopila también datos que ya sabemos desde el IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, y por primera vez empiezan a comprender dimensiones de género. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no es solo el activismo y la necesidad de llevar adelante estas causas, sino también que la degradación del suelo nos lleva a una ecuación que es muy concreta. La cantidad de personas en el mundo crece exponencialmente y la producción de alimentos crece linealmente. Y a su vez, como nunca llegamos a tener información actualizada, porque todos vemos que incluso en la pandemia se hizo más difícil producir y generar esos datos, cuando las familias migran, muchas veces
los hombres, la verdad es que tienen muchas más alternativas, ya sea por cuestiones normativas, por cuestiones sociales que a veces se tratan de desarmar, pero las mujeres están expuestas a un montón de riesgos donde, ya sea por tener familia, no son contratadas y tienen que recurrir a empleo informal, y a veces obviamente están expuestas a cuestiones más vinculadas a abusos, violencia sexual y todas otras cuestiones que hacen que la economía de subsistencia, y como vemos a veces en alguna escena o en alguna película, donde tenían una vida, digamos, comunitaria, una vida social, empieza a ser afectada ya no solo por acciones que sabemos que, bueno, la convivencia entre tantas miles de millones de personas en el mundo es difícil, sino también que cada vez agredimos más nuestro entorno y nuestro ambiente. Definitivamente. Recién decías que los datos fueron imposibles en la pandemia. ¿Cuáles fueron los últimos datos obtenidos? Claro, bueno, de los últimos datos obtenidos lo que sabemos es que no solo no estamos haciendo las acciones correspondientes a bajar estos gases de efecto invernadero que hacíamos antes, sino que también pudimos determinar que solo el 70% de estas emisiones las producen 100 empresas en el mundo. Entonces, para tomar una referencia y simplemente por si alguien lo quisiera googlear, si uno agarra el coeficiente de Gini, las personas que eran más pobres se empobrecieron todavía más y las personas que estaban posicionadas en el 1% más rico del planeta se volvieron muchísimo más ricas. Entonces, esto no es para plantear una dicotomía de quién tiene la culpa, pero la verdad que al momento de pedir responsabilidades no es lo mismo pedirle a países desarrollados que a países subdesarrollados. Entonces, la pandemia expuso como nunca que aquellas personas más vulnerables, es decir, como antes hablamos, ya sea comunidades originarias o personas que tienen trabajo informal y no pudieron llevar adelante reformas, que mismo el Banco Mundial sugiere hace muchos años y a veces se terminan generando efectos contraproducentes a los que hubieran originalmente determinado. Claro. Entonces, sí, dígame. No, te decía que sí, asentía lo que decías. No, sí, total. Entonces, ¿qué pasa? Hoy por hoy vemos que en el mundo las autoridades mundiales, los líderes, de alguna manera están, digamos, gastando un poco más de dinero y no se están preocupando por esta famosa deuda económica que el mundo sostiene, Nacho, en relación a lo que... Sí. ¿Y esta migración que parece ser inevitable, se puede evitar? La verdad es que como evitar se puede reducir en un 80% si se empiezan a tomar las medidas ahora. O sea, está buena la pregunta por lo siguiente. Hoy por hoy la migración sabemos que es un fenómeno que la verdad no está en la agenda de todos los días. Pero, ¿qué pasa? También los países receptores tienen que estar dispuestos a esa población no tenerla como si fuera... A ver, haciendo un paralelismo muy tonto, ¿no? Si uno decide viajar, como decíamos antes, hay una planificación, hay un lugar donde va y estima más o menos cuánto tiempo va a estar y por qué motivos. Claro, porque, perdón, porque yo me imagino, estas 80 millones de personas que van a buscar nuevos rumbos, que parece ser algo inevitable. Sí. Yo no sé qué parte o qué cercanías a estos lugares están dispuestos o qué países están aptos, por más buena predisposición que exista, de recibir 80 millones de personas. Es prácticamente recibir a otro país, que es literalmente lo que está pasando. Es como, bueno, venimos a construir un país sobre este país construido. Claro, sí, para darte dos casos muy paradigmáticos están Bangladesh y México, que son mencionados en este informe. Por ejemplo, Bangladesh estima que podría tener más migrantes climáticos, siempre como referencia al 2050, y por otro lado, ahí no hay políticas nacionales que hoy se estén llevando dentro de la política, ya sea nacional, local o municipal. Y llegando a un caso más cercano para nosotros, que puede ser México, también estiman que desde las zonas vulnerables al cambio climático, porque para quedarnos con un dato también, la población desde mediados de los 90 cada vez va más a zonas urbanas, primero porque es más fácil conseguir trabajo en muchos casos, y sobre todo porque las áreas que están hoy por hoy, digamos, habitadas, no están pudiendo tampoco responder a las necesidades alimentarias que hablábamos antes. Entonces, ahí es donde se entiende que se podría reducir los efectos de la migración, por supuesto. Ahora, todas las personas necesitan un hábitat donde subsistir y donde incluso la naturaleza nos aporta muchas soluciones. Pero bueno, la verdad es que hoy por hoy, desde las políticas públicas que son necesarias para poder contrarrestar estos efectos, no se estarían tomando esas decisiones, sino todo lo contrario. Bien, cuando hablamos del 2050 son 3 décadas que nos quedan. ¿Se puede revertir eso en 3 décadas o es muy poco tiempo? La verdad es que en ese sentido, como poder se puede, a veces nos planteamos si estamos siendo muy alarmistas y muy catastróficos, como todo está perdido, y la verdad es que no. De hecho, se trata de concientizar porque recién estamos en el 2021. Claro. Entendemos que acá en estas 3 décadas, o sea, haciendo una referencia que yo promedio casi de vida 3 décadas, se pueden hacer muchos cambios. El problema es si estamos conscientes de que ya sea
con todos estos temas y cuestiones y la vorágine y las cuestiones que ya vemos que nos rodean en el día a día, nos podemos comprometer a exigir que estas cuestiones se cumplan, porque si no vamos a seguir hablando de reportes del Banco Mundial, del IPCC o mismo, como decíamos antes, de cuestiones que salen en el día a día, pero ¿qué acción climática efectiva nosotros podemos hacer? Y ahí, para cerrar, si les parece, tengo 3 escenarios que es lo que proyecta el informe, donde habla de una referencia bastante pesimista, es decir, emisiones altas y digamos, un desarrollo cada vez más, digamos, igual, o sea, que inequívocamente para mí es un escenario que hoy estaríamos yendo si no se corrige. Otro escenario que plantea un desarrollo más inclusivo, que eso sería mantener emisiones, pero un desarrollo moderado, porque si se invierte en relación a estas emisiones altas, bueno, de alguna forma se compensaría, pero no estaría ocurriendo. Y por último, una idea de que sería como el escenario más utópico, hablando en estos términos, bajas emisiones y un desarrollo que sería desigual, pero de alguna forma tendería a ir a la igualdad, ¿no? Claro. Nacho, gracias por este ratito como siempre. Gracias. Seguramente charlaremos en otra oportunidad para ampliar esto o ante nuevas consultas para seguir charlando. Un gustazo. No, por favor, a ustedes. Pablo Agustín, saludos a la audiencia. Gracias. Buenas tardes.